Llega AP Pensar, un espacio dedicado a la divulgación científica con Guillermo Espina, docente e investigador. Vamos a simplificar lo difícil y que hablar de ciencia no sea una espina. Buenas noches, ¿cómo les va? Esto es AP Pensar, espacio de periodismo científico en la pantalla de APP. Mi nombre es Matías Ollamburo y junto con el docente e investigador Guillermo Espina vamos a analizar la semana epidemiológica en nuestro país, en la región, en el mundo, en una pandemia que no terminó, como venimos aclarando desde un principio, y que bueno, nos trae nuevas novedades, ¿no, Guille? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, Mati. Saludos a todas y todos los que nos siguen por este espacio de AP Pensar. Y sí, como lo venimos indicando semana a semana, la pandemia se hace difícil contrarrestar, más que nada, como tantas veces los explicamos tanto nosotros como con entrevistas con especialistas, con el tema de la vacunación. Cuando la única forma de contrarrestar la pandemia, como siempre decimos, es que se contrarreste con vacunación de manera homogénea en todo el mundo. Cuando hay países poderosos que pueden vacunar en su gran mayoría, pero otros países reciben, como dijimos el fin de semana pasada, en el caso de África tan solo el 11% de población vacunada, hace que se generen variantes nuevas, y esas variantes después terminan repercutiendo en los países que sí habían logrado, por su poder económico, querer vacunar a toda su población, en vez de tratar de generar un avance homogéneo de la vacunación. Pero bueno, lo único que hace la pandemia es poner una lupa y mostrar también el comportamiento social de los poderes hegemónicos. Tal cual. En las últimas horas se pronunció el ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, haciendo hincapié en que la gente se acerque a vacunar, que complete sus esquemas, y que ya comienza a observarse desde hace algunas semanas un leve aumento en el registro de casos. ¿Qué dicen los datos absolutos, Guille? Tal cual, Mati, como veníamos diciendo, esta semana, por ejemplo, la media de casos que es el principal indicador que solemos contar, por tercera semana consecutiva aumentó. En este caso ya el aumento empieza a ser un poquito mayor. Pasó de los 1.490 nuevos casos de promedio diario a 1.950. Si vamos viendo, por otro lado, el otro indicador, que son los activos, por ejemplo, hace 3 semanas se había incrementado 335 activos. Hace 2 semanas teníamos 468 activos. Hace una semana teníamos, como dije, 168 activos, y actualmente tenemos 3.578 activos. Como verás, el crecimiento es exponencial. No es que siempre aumenta de a 100, sino que cada vez aumenta de a más. Ahora, relacionándolo con lo que decíamos al inicio del espacio, de lo importante que es la vacunación, para aquellos traviesos como siempre, que dicen, pero entonces, ¿para qué la vacunación si siguen apareciendo casos? Siempre dijimos desde el primer día que lo que se trata de hacer con la vacunación no es un tratamiento de cura, sino que previene para cómo cursar la enfermedad y principalmente no terminar con el índice de fallecimiento, ¿no es cierto?, con la letalidad que tiene la enfermedad. Lo que podemos ver, y lo vamos a desarrollar también más adelante, es que, por ejemplo, en el caso de Argentina puntualmente, este índice, a pesar de la gran cantidad de casos de activos que aumentó, de 768 la semana pasada a 3.578 esta semana, si estamos hablando casi 5 veces más, la letalidad bajó. Y eso tiene que ver con la vacunación, ¿sí? Veníamos teniendo la semana pasada 21 fallecidos diarios de promedio, esta semana tenemos 19 fallecidos diarios de promedio. La idea es que no haya ninguno, pero lo importante es que, a pesar de que cada vez hay más contagios, estos contagios no redundan linealmente en también que aumente la cantidad de fallecidos. Sí, era lo que se observaba cuando uno veía las curvas el comienzo de la pandemia, cómo iban de la mano el aumento de casos, las internaciones y las muertes. Hoy esa curva no va de la mano del crecimiento de casos. Tal cual. Es un tema que es tan simple, pero pareciera que en algunos casos es difícil o explicar o que se entienda, ¿no es cierto? Tal cual. Y en el caso de la ocupación de camas de terapia intensiva, eso también se ve similar a lo que ocurre con los índices de fallecidos, que no aumenta. Tal cual. De hecho, hay pequeña reducción, muy pequeña, pero termina siendo, si se quiere, relevante
cuando uno lo compara con el crecimiento de cantidad de casos, así que no está ese correlato. Por ejemplo, a nivel nacional, la semana pasada teníamos 35.5 y esta semana tenemos 35.4. Ya el hecho, por más que esté igual, si hubiera estado igual, ya es un buen dato, pero encima bajó poco, pero bajó a pesar del crecimiento de casos. A nivel de la provincia de Buenos Aires, en general, también bajó en la misma relación, de 40.3 a 40.2, y en Bahía Blanca bajó de 41.26 a 35.9. En el caso de, por ejemplo, de Bahía Blanca, que es un dato que sé que a lo mejor interesa más, por eso lo trato de chequear más el dato más específico, contar que de las 78 camas que cuenta Bahía Blanca en total, se liberó una cama, en este caso, se liberó una cama esta semana, y hay un COVID confirmado y 2 COVID sospechosos. Guille, ¿cuál es la situación regional? Porque se viene observando algo similar en los países limítrofes de aumento de casos, y si se ha detectado la presencia de la nueva variante en alguno de estos países. Sí, ¿qué te contesto primero? ¿La 1 o la 2? Te digo la 2, sí. La Omicron apareció en Brasil, 5 casos, 5 positivos. Va a llegar, igual, lo dijo la ministra, va a llegar. Es inevitable. Claramente, como pasó con la Delta, lo bueno es que en su momento se logró que tarde mucho en llegar la Delta, y que cuando llegó, Argentina estaba con tanta porcentaje de población vacunada que hizo que el crecimiento no fuera exponencial, que se marque un crecimiento de casos, pero no exponencial como pasó y como lo vimos en Europa. Por eso siempre uno explica que de hecho el domingo pasado, cuando tuvimos la primicia del tema de la Omicron, uno dice, cuenta la información, pero siempre diciendo, no buscando la crisis, el alerta. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un periodismo generalista que no se dedica a la ciencia, enseguida cuando ve que crecen los casos en Europa y se viene la 4ª ola, la 5ª ola, venden olas como si fuera un Black Day, y en realidad la relación no es exactamente igual, porque como la Argentina ve venir las situaciones, no tiene más tiempo para vacunar, etcétera, hay una conducta que no es que sea análoga, no siempre pasa lo mismo que pasa en Europa. Pero bueno, respondiendo a tu segunda pregunta o tu primera pregunta en el orden, que tiene que ver con la situación de la región de Latinoamérica, en general lo que vemos es que hay un comportamiento análogo. ¿Esto qué quiere decir? Que un poquito más, un poquito menos, crecen los valores de nuevos casos y se mantiene la letalidad, si no hay un crecimiento de letalidad. Salvando honrosas excepciones donde sigue deduciéndose la cantidad de casos en vez de incrementarse. El único caso sería el caso de México, pero bueno, en este caso hay que aclarar que estamos en el hemisferio norte, entonces hablamos de Latinoamérica, pero estamos hablando de otro hemisferio. Y en el caso de Brasil, ahora, también alguien me podría repreguntar rápidamente, pero ¿cómo, Guillermo? Recién acabas de decir que apareció la Omicron en Brasil, 5 casos positivos, y me decís que en Brasil bajan los casos a pesar que la Omicron sería, en principio, según los datos que tenemos hasta ahora, sería de mayor contagiosidad. Bueno, también otra cosa que venimos explicando en este espacio es que no es algo lineal y tan rápido la instalación de una nueva variante y los efectos de esta nueva variante. Recuerdo cuando fue el caso de la Delta, que empezaron a entrar las Deltas en Argentina, que en ese momento todavía Argentina estaba en una etapa de descenso de casos, y que yo decía a la gente que se cuide, porque estaba entrando la Delta, y por más que el indicador de la foto de hoy sea buena, una vez que esté empezando a contagiar, el crecimiento va a ser mucho mayor. Por eso es que, como dijo desde el primer día, en su momento, Ginés y después Carla Bisotti, en el caso de la pandemia, no es que uno actúa según lo que ve al instante, sino que uno tiene que jugar con esos 14 días más o menos de demora entre la acción y la reacción de la pandemia, ¿sí? Por eso es importante la acción social, y que cuando vemos que está ingresando una variante, agudizar los contagios, los protocolos, para que cuando termine de entrar, o que cuando ingrese en índices más importantes en términos de cuantitativamente, que esté la sociedad con unas buenas defensas, ya sea desde epidemiológicamente con vacunas, como en términos a nivel de conciencia de cómo cumplir los protocolos, para que no genere este impacto en la cantidad de casos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Haciendo la relación con Brasil. Brasil hoy está mostrando un escenario, los números, pre-ingreso de Omicron.
Vamos a ver qué pasa en 2 semanas, qué pasa con los valores del Omicron. De hecho, en la comparación también con Bahía Blanca, cuando comparamos entre Argentina y Bahía Blanca, veíamos que mientras que, por ejemplo, en el AMBA o a nivel nacional aumentaban los casos y esto no sucedía en Bahía Blanca, después, con 2 o 3 semanas de delay, sí empezaron a crecer los casos en Bahía Blanca, y esto es lo que explico que cómo funciona, ¿sí? De hecho, aprovecho el autopase que me di para hacer el comparativo y decir que en Bahía Blanca, luego de estar 4 semanas en descenso de porcentaje de casos, ya van 2 semanas consecutivas de incremento. Muy tenue, ¿sí? Para que te des una idea, para que sea una idea de todos y todas, hace 2 semanas teníamos 0,04 de activos, luego aumentó a 0,05 la semana pasada y esta semana a 0,06. Es casi como si fuera una estabilidad técnica, ¿sí? Pero bueno, lo bueno es que, como pasa a nivel nacional, en Bahía Blanca también van 10 semanas consecutivas que se mantiene la letalidad en 1,95. Por eso, todo cierra con todo. Lo que yo explicaba que pasa a nivel regional, pasa a nivel nacional, pero también cuando vemos internamente, también pasa en las distintas jurisdicciones. Guille, si te parece, pasamos al segmento de la vacunación para repasar cuáles son las últimas novedades y cuáles son los porcentajes de avance. Obviamente siempre desde este espacio instamos a que las personas que tienen los esquemas incompletos se acerquen a los vacunatorios. Hoy es vacunación libre a partir de los 3 años se pueden acercar, tanto para primera dosis, bueno, para la segunda, si bien hay emisión de turnos, cuando uno pierde el turno o no se presenta, se puede acercar y directamente a los vacunatorios se le van a colocar. Y también hay emisión de dosis de refuerzo. Hoy la provincia anunció en sus redes que había un envío de turnos también para estar pendientes. Sí, por suerte el escenario de las vacunas es muy bueno. De hecho, también vamos a comentar, si nos da el tiempo, la cantidad de vacunas que Argentina sigue donando a países que realmente lo necesitan. Pero igual, antes de cerrar la primera etapa de cuestión de contagio, quería dar algunas cuestiones de datos también, porque siempre en este espacio intentamos argumentar lo que estamos diciendo con indicadores y que no es opinión. Para que se den una idea en el crecimiento de casos, por ejemplo, ¿no es cierto? En el caso de Sudáfrica, que aclaración se detectó por primera vez en Sudáfrica la nueva variante Omicron, pero no quiere decir que sea una variante generada en Sudáfrica, ¿sí? Sudáfrica fue el primer país que la detectó, y gracias a tener un trabajo genómico de análisis, por más que algunos pueden suponer que cuando algunos políticos quieren criticar, dicen que Argentina es como África, como que África fuera totalmente, no tuviera ningún elemento científico. Gracias al aporte científico que dio al mundo Sudáfrica, descubriendo esta Omicron, rápidamente el mundo puede estudiar para frenar. Pero la realidad, como decíamos el fin de semana pasado, que ya a la semana pasada había 16 países, hoy ya son muchos países más que la detectaron, y lo que no se sabe es dónde fue que se generó, ¿no es cierto? Pero decir también que la relación de aumentos. En Sudáfrica, cuando la descubrieron hace 17 días, había 148 activos con esta variante. Hoy estamos hablando de 11.553 casos con esta variante. Estos datos, no opinión, son los que uno tiene que decir, no para preocupar, no para asustar, pero sí para alertar, y para que la gente se dé cuenta que no tiene que seguir andando en los colectivos o en los lugares cerrados sin tapabocas, porque todavía la situación pandémica sigue existiendo. El lado positivo es que el Proyecto País, que hace el estudio genómico en Argentina, dio un nuevo comunicado indicando que hasta el día de la fecha en Argentina no hay ningún indicador, no hay ningún caso que se haya descubierto. Dio toda una explicación porque se están haciendo los estudios, se están haciendo los seguimientos de las características genómicas de esta variante, que, como dije el domingo pasado, no hay todavía datos que se puedan confirmar en relación a cómo actúa esta variante. Sí que preocupa algunas cuestiones que, por ejemplo, como habíamos dicho, tiene muchas variantes, valga la redundancia, sobre otras variantes que son únicas de la Omicron. Por lo tanto, es un desconcierto cómo puede llegar a actuar. Pero digo, el desconcierto puede ser para bien o para mal. Puede ser que termine siendo que no era tan temible como en otros casos. Ahora, el único dato que se tiene en estos casos es cómo aumentó la cantidad de casos. Lo que va a hacer la ciencia
es confirmar si la relación es directa y el aumento exponencial de casos tiene que ver con esta variante o no. Ahora sí, pasando a... y otra cosa que quiero decir con respecto a esto, porque todo tiene que ver con todo, es que ya habíamos dicho el domingo pasado que se estaba evaluando utilizar el pase sanitario en Argentina. Carla Bisotti anunció que durante la zona que viene se va a anunciar que se va a utilizar en todo el país, pero quien se adelantó fue Tucumán, que ya implementó el pase sanitario. Ahora, cuando decimos una cosa también decimos las otras. Antes que se adelanten los que digan que faltan libertades, etcétera, decir que otros países, los países que muchos toman como ejemplo, por ejemplo, Alemania cerró de facto. Quien no tiene vacunas porque quiere usar su libertad de no aplicarse vacunas no puede salir, ¿sí? Y solamente puede salir el que tiene vacuna. Otra cuestión que quiero aclarar, tanto se habló del buque Hamburg, que Argentina, porque hace todas las cosas mal, descontra un buque con vacunas, perdón, con la variante Omicron, mentira. Otra fake news que se dio por caída, se hicieron todos los PCR que tenían que hacer y no hay ningún caso de Omicron. Ahora sí, aclaradas estas cuestiones, pasamos a esta cuestión que planteabas de la vacunación. Decir que en vacunación recordamos que había dicho la ministra diciembre, el objetivo está en cerrar las segundas dosis, que todo el mundo que quiera se dé las segundas dosis, y durante toda la temporada de verano va a estar dedicada la campaña a terceras dosis, ¿sí? Terceras dosis y por supuesto refuerzos. Y el tema del pase sanitario. Lo que yo decía, las vacunas, Argentina tiene tantas vacunas que ya lleva donadas 1.700.000 dosis de vacunas, ¿sí? Si quieren digo rápido, 500.000 a Vietnam, 450.000 a Mozambique, 400.000 a Kenia, 350.000 a Angola, ¿sí? Esto también para los que decían que el Ministerio de Salud no sabía qué es África y qué es Asia. Claramente se sabe qué países son de África y por eso se le están donando a los países que solamente recibieron el 11% de su población con vacuna. Volviendo a la Argentina, que vos me preguntabas, el 81% de la población total de la Argentina recibió al menos una vacuna. Esto quiere decir 36.850.000 personas. Sobre personas de más de 3 años representa el 85%. Ahora, cuando analizamos, vemos que hay 3 millones de personas, 4 millones de personas que tienen más de 3 años y que no se dieron ninguna vacuna. ¿Sí? Entonces, hago esta aclaración porque cuando uno ve el dato, pareciera, como estamos por encima de la media, como en el continente, por ejemplo, en Norteamérica, el 65% de la población se vacunó con una dosis, en Europa el 63%, nosotros tenemos el 81%, 85%, y pareciera que está bárbaro. Pero también hay que recordar que hay 3 millones de personas que no se vacunaron ni con una dosis, ¿sí? Y que esas personas pueden ser las que generen la nueva variante que aparezca o que se contagien otras personas. Entonces, esto hay que decirlo también. Con segundas dosis, el 66% de la población total, 69.8%, casi el 70% de la población de más de 3 años, esto serían 30.145.000 personas, ¿sí? Estamos hablando de unas entre 7 y 10 millones de personas que todavía les falta la segunda dosis. Y con dosis adicional, estamos hablando del 3.5% de la población total y 1.5% en el caso de refuerzos. Guille, ¿se mantuvo el ritmo de vacunación? ¿Has notado, vos que a veces solés comparar las dosis aplicadas de semana a semana, ¿qué se viene observando? Porque en un momento obviamente había mermado porque se había llegado como a un techo de dosis aplicadas, la gente no se acercaba. ¿Qué se observa ahora? Sí, esta semana volvió a aumentar el índice de la cantidad de dosis aplicadas. Pero en realidad es interesante lo que vos planteás, Mati, porque cuando vos decís que veníamos a un promedio de alrededor de 2.200.000, 2.100.000 por semana que se aplicaban. Y caímos, durante 4 semanas, caímos una meseta que no superábamos el 1.800.000. Y en realidad tenía que ver con que todavía nos iban abriendo nuevos grupos a vacunar, y los grupos que se tenían que vacunar se vacunaron. Los que sí estaban
con la decisión de vacunarse, claro. Y como los demás no se vacunaban, empezaba a bajar la cantidad de dosis aplicadas, pero no porque falten vacunas, sino porque faltaba gente que se acerque. Sí, tal cual. Ahora, esta semana, como empezó más fuertemente el tema de los refuerzos, y también se liberó, como bien vos decías, la vacunación de segundas dosis sin necesidad de turnos, entonces eso hizo que rápidamente se mueva ese indicador de cantidad de personas vacunadas. Pero por eso es importante recordar esta situación, para los que a lo mejor están confundidos, porque también puede pasar esto, uno no es que hace juicio de valor, y entiende que a veces los medios pueden confundir y llega un momento que a lo mejor el ciudadano de a pie común no sabe cuál es el escenario. Entonces, ante esto, decir que desde el 30 de noviembre las primeras dosis son libres, no requieren turno. Y a partir del 10 de diciembre las segundas dosis también para más de 3 años libres sin turno. ¿Sí? Entonces, esto que quede claro en las dos fechas. El que todavía no tenga la primera dosis puede ir automáticamente. El que le falte la segunda dosis, a partir del 10 de diciembre, si no le llega el turno, puede ir también directamente a cualquier vacunatorio a dársela. Sí, y en este sentido, uno imagina que también se va a observar próximamente con la implementación del pase sanitario. Leía un dato en Tucumán, justamente, que es uno de los primeros que lo comenzaron a implementar, que se notó un salto importante de una media que había de vacunación a días posteriores de implementado este pase sanitario, como la gente fue y se vacunó. Por lo tanto, somos hijos del rigor. Sí, no sé, uno trata de ser también empático y entender que a lo mejor uno está muy metido en el tema y a lo mejor hay personas que en la vorágine de su trabajo, sus ocupaciones, a lo mejor, y también del conocimiento al que tiene acceso, ¿no es cierto? Puede decir, bueno, pero ya tengo una vacuna, ya estoy cubierto, a lo mejor no tiene tiempo de leer programas científicos, etcétera. Entonces, como a lo mejor solamente la fuente de información es un compañero de trabajo, un amigo, y a lo mejor es otra persona que también tiene el mismo conocimiento, entonces le dice, no, quédate tranquilo que ya está, si tenés una dosis, ya la pandemia está superada. Entonces a lo mejor por eso las personas no van. Ahora, cuando desde el Estado se aplica esta política pública de hacer un pase sanitario como para explicarle reactivamente a la población que es necesario que se vacune, entonces, bueno, aparecen las personas que dicen, bueno, listo, yo no tengo una decisión de no aplicarme la vacuna, no sabía, entonces voy y me aplico. Digo, porque también habrá que ver, hacer un análisis más social, qué pasa con el que tiene una decisión muy argumental desde su punto de vista de no darse la vacuna, a ver cómo oficia en términos de, a pesar del pase sanitario. De hecho, los otros días escuchaba a una persona del gobierno que explicaba que a pesar de que él tenía todo el conocimiento teórico, científico, que él tenía las aplicaciones, su cuñada no tenía ninguna dosis y no se quería aplicar la vacuna. Entonces digo, a veces, y prefería estar encerrada y no poder salir, pero no darse la vacuna. A pesar de que esta persona sí había vacunado a sus hijos históricamente contra las vacunas. O sea que no era de ser antivacuna, sino que claramente ahí estamos hablando de un grupo social en que el efecto de los que desinformaron diciendo que estas vacunas eran malas generó un impacto. Habrá que ver esas personas, esos comunicadores, si pueden dormir tranquilos, sabiendo que hay gente que muere, como recordarás la dermatóloga que murió porque no se quería dar la vacuna porque tenía miedo. Sí, y en estas últimas horas comenzaron a circular noticias internacionales de líderes antivacunas en distintas partes del mundo que también fallecieron. Recuerdo haber leído una nota en Italia, que también hay un Green Pass, le llaman, un hombre que se fue a vacunar con un brazo falso, un brazo de silicona, cosas insólitas me parecen. Muy bizarro, no sabía del tema. Sí, fue muy bizarro. Bueno, Guille, no sé si... Mati, te cuento un dato para también, cuando hablamos de las vacunas, lo que contás vos, me das el pie justo, de decir que la eficacia está probada. Voy a dar cuenta de un estudio que se hizo en Hungría, así que no está teñido de una cuestión política, de los que descreen de los indicadores científicos de la ciencia argentina. Este dato es en Hungría, ¿sí? Se hizo un estudio de efectividad de las vacunas aplicadas en 3 millones, casi más de 3 millones y medio de personas, ¿sí? Y se compararon las 5 vacunas. En el caso de la Sputnik,
detectaron el 98% de eficacia en la prevención de mortalidad y el 85.7% contra la infección. En el caso de la Moderna, 94% y 89%. Pfizer 91 y 83%, AstraZeneca 88 y 72%, Sinopharm 88 y 69%. Al dato científico no hay lugar a la opinión. Tal cual. Guille, ¿qué más? Hemos repasado los datos, la situación regional, la situación de nuestro país, de Bahía Blanca, cómo avanza la campaña de vacunación y la importancia de acercarse a los puntos de vacunación. Sí, si querés, comento el comparativo. En el caso tanto de Bahía Blanca con provincia de Buenos Aires y Argentina, el porcentaje de activos en Argentina es el 0,43, 5,04 en provincia de Buenos Aires, 0,06 en Bahía Blanca. La letalidad 2,19 a nivel nacional, 2,65 en Buenos Aires y 1,95 en Bahía Blanca. Como decía, tanto a nivel nacional como a nivel de Bahía Blanca, se mantiene este indicador por 10 semanas consecutivas, que es un dato más que auspicioso. En la situación de vacunas, algo que estamos haciendo en los gráficos que después a través de las plataformas APP también se publican, estamos dando el análisis de la cantidad de dosis también sobre la población, ¿no es cierto? Porque este dato es importante, porque cuando uno analiza, si no, Bahía Blanca, como tiene menos población, parece como que recibiera menos vacunas, pero cuando analizamos la cantidad de porcentaje de población vacunada, encontramos que en relación hasta tiene mayor porcentaje de personas vacunadas que las demás jurisdicciones. Con primera dosis habíamos dicho que a nivel nacional estamos en el 81,53%, en el caso de Buenos Aires 83,32% y en el caso de Bahía Blanca 85,74%, con segunda dosis Argentina el 66,70%, en el caso de Buenos Aires 68,53% y en Bahía Blanca el 73,26%. Y sumando tanto los que reciben adicionales como refuerzos, en Argentina 5,03%, 5,15% en Buenos Aires y en Bahía Blanca 5,16%. Aquí en Bahía Blanca, ya comenzó como en gran parte del país las aplicaciones al personal de salud y ya también a personas que tienen situaciones de patologías de riesgo y otras personas que están dentro de los grupos que tienen que aplicarse las terceras dosis. Te doy el ejemplo de mi mamá, por ejemplo, ya tienen las terceras dosis, así que en ese sentido avanza bien y a Bahía Blanca tiene históricamente buena aceptación a lo que es la vacunación, índices altos de vacunación de calendario, y la de COVID no fue la excepción, hubo un porcentaje alto de acatamiento. Sí, mientras que te escuchaba también pensaba que otro dato que podemos dar, porque hace a la concientización que estábamos hablando y que vos me preguntabas, Mati, tiene que ver cuando hacemos un análisis mucho más profundo sobre cuando dividimos por grupos etarios y encontramos que, por ejemplo, con primeras dosis, si bien en el volumen general es un porcentaje que está por encima de la media mundial, pero encontramos que el grupo de mayor riesgo, más de 50 años, se vacunaron con una dosis en casi el 96% de la población objeto, es altísimo, pero cuando empezamos a descender en el grupo etario, cuando empezamos a tener grupos etarios que sienten socialmente que no son objetos de contagio y menos aún objeto de correr riesgo de fallecimiento o de internación, empieza a decrecer la cantidad de vacunación. Y al principio uno esperaba el tiempo para hacer este tipo de análisis porque necesitaban, al empezar a vacunarse estos grupos más jóvenes, después había que esperar cómo era la actitud de vacunarse. Ahora, habiendo pasado la cantidad de semanas que pasó, y tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito, de cómo decreció la cantidad de dosis aplicadas cuando solamente el público destinado era el público más joven, encontramos que, por ejemplo, en el grupo de 3 a 11 años, quedó casi clavado. La semana pasada teníamos el 51% de la primera dosis
Esta semana estamos en el 55%, o sea, solamente el 4% se vacunó en una semana en este grupo etario. Seguimos hablando casi la mitad de este público que no se vacunó. Entonces, claramente, esto preocupa, ¿sí? En el grupo un poco más grande, de 2 a 17, que son chicos y chicas que tienen una mayor circulación, porque recordad que eran los que estaban en el objeto del discurso de que qué pasaba con nuestros jóvenes, que la pandemia los estaba afectando psicológicamente porque no le permitían ir a las escuelas, no permitían socializar con los amigos, etc. Se liberaron los protocolos, se permitió que salgan con los amigos, que vayan al club, que hagan deporte, etc. Pero se les pidió que se vacunen. Y en este grupo estamos en el 75% vacunados con una dosis. Y cuando vamos a ver este grupo etario con 2 dosis, encontramos que solamente el 48% se dio la segunda dosis. Entonces son datos para rever, y en estos casos también uno pide un compromiso de los padres, ¿sí? Porque a lo mejor el chico de 2 a 17 años a veces para reflexionar requiere una charla con el padre, madre, tío o alguien con un adulto responsable. Está claro. Guille, nos estamos quedando sin tiempo. Te agradezco toda la información que nos trajiste en el día de hoy. Agradecemos a las personas que nos han acompañado y bueno, como siempre decimos, hemos dicho desde siempre, desde el comienzo, una sociedad informada es una sociedad empoderada, así que este es el objetivo de AP Pensar y que bueno, que compartan todo este contenido y este material informativo. Gracias, Mati, a vos, y por supuesto siempre el saludo y agradecimiento a todas y todos los que nos siguen y que, como decís vos, también comparten y nos ayudan a que esta información veraz, científica, llegue a más personas para empoderarlas. Saludos y que tengan buena semana. Buena semana para todos y nos vemos el próximo domingo. Hasta la próxima, chao. Llega AP Pensar, un espacio dedicado a la divulgación científica con Guillermo Espina, docente e investigador. Vamos a simplificar lo difícil y que hablar de ciencia no sea una espina.